¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. En esta oportunidad, el tema que vamos a conversar es desde ya polémico y ha generado mucha noticia en las últimas semanas. Es el tema del aborto. Hemos escuchado posturas a favor del aborto, posturas contrarias, pero siempre es interesante ver el aspecto legal, porque finalmente son reformas a la legalidad lo que en una forma u otra permite o prohíbe finalmente, en este caso, el aborto. Y por ello nos acompaña el abogado, ex Seremi y también ex presidente de la Nación Nacional, ahora alejado de la política, pero no de lo legal. Daniel Guevara, ¿cómo está? Bienvenido. Un agrado, muchas gracias por esta invitación que nos permite ampliar sobre un tema de derechos fundamentales en nuestro país. Claro, porque siempre hemos hablado desde el punto de vista de derechos. Hay personas que están a favor del aborto, es una aspiración de derechos. Así es. Se habla del derecho de la mujer de decidir, Así es. de un derecho humano incluso de decidir sobre su vida y si desea o no ser madre. Y cuando hay posturas en contra del aborto, se plantea que son posturas que nacen desde lo moral o de la religión. Sí. Entonces, el argumento es por qué alguien va a imponer su moral, su religión a mí. Y es un tema más bien del punto de vista y se escapa de la discusión legal. Sí. Nosotros te invitamos porque tú has manifestado, en círculos, digamos, de abogados, una postura respecto a un término legal, contrario a este proyecto de aborto, no contrario al aborto, sino que contrario a este proyecto de aborto. Así es. Sí, a mí me gustaría partir haciendo un reconocimiento a lo que, en parte del mensaje de la Presidenta de la República, en el proyecto de ley de interrupción del embarazo, hay un reconocimiento de una realidad que hoy día es brutal en Chile. Hay una cantidad muy importante de abortos que se practican en nuestro país y efectivamente es un aborto que, como tantos bienes, en Chile se ha convertido en un bien de consumo. Aquel que tiene dinero para abortar va a una clínica abortiva, muchas por supuesto ilegales, pero se practica un aborto muchas veces en condiciones sanitarias que son brutales, generando una condición de salud pública que es inaceptable. Lo que estamos hablando es que la realidad en nuestro país es que más de la mitad de los embarazos son en hogares no constituidos y un porcentaje muy importante de esos embarazos se dan en condiciones críticas. Entonces, la pregunta que se hace un Estado moderno es cómo aborda el tema del derecho a la vida, pero también la protección de la mujer. Y creo que desde ese punto de vista se abre el espacio para una discusión que acá en Chile se ha dado a través de un proyecto de ley. Un proyecto de ley sobre interrupción del embarazo en 3 causales, y es un proyecto de ley que se ha dado sin haber hecho un estudio previo constitucional. Entonces, mi reflexión tiene que ver sobre qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice la Constitución política, cómo se ha interpretado, cuál es la relación con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ciertamente, si se quisiera hacer una discusión o abrir un debate serio sobre situaciones de gravedad, donde está en juego el bien jurídico que es la vida de la madre, tendríamos que poder hacerla, a mi juicio, como profesor de Derecho Público, hacerla del punto de vista ordenado y con un ordenamiento jurídico jerarquizado como es el que existe en Chile. ¿Por qué tú has señalado de que el actual proyecto es anticonstitucional? Bueno, lo que ocurre es que la Constitución chilena, en el artículo 19, número 1 de la Constitución, se dice expresamente que es una garantía o derecho fundamental el derecho a la vida. Y esa garantía o derecho fundamental ha sido interpretado en las actas de la Constitución chilena como un derecho a la vida que garantiza la vida del ser humano. Y esa vida del ser humano ha quedado también refrendado en una sentencia del Tribunal Constitucional el año 2008, cuando se trajo a colación la historia de la Constitución, los debates posteriores que se han dado, y se ha dicho que la vida del ser humano está datada desde el momento de la concepción. Y en ese sentido, a mayor abundamiento, como se dice por los abogados, a mayor abundamiento en el segundo párrafo del artículo 19, número 1, expresamente se dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Pregunta, ¿la vida del que está por nacer cuándo comienza? Y ese fue el debate que se dio en el Tribunal Constitucional. El voto de mayoría fue partidario de que la vida comienza desde el momento de la concepción, porque Chile ha firmado un tratado internacional. Pero yo he escuchado parlamentarios, abogados,
que han planteado de que uno es sujeto de derecho, la persona es sujeto de derecho, Así es. no el no nacido. Yo lo voy a explicar así porque persona es quien nace. Cuando Sí. nace es persona, por lo tanto, es sujeto de derecho. Por lo tanto, el que no nace no puede ser sujeto de derecho. Y eso yo lo he escuchado y lo he leído en muchos artículos y también en columnas. Así es una posición que fundamentalmente se desarrolla a partir de la cumbre de Beijing. Ahí es donde la Organización de Naciones Unidas efectúa un encuentro en el cual se plantea que desde cuándo se es persona. Por eso es que en Chile es tan importante atender al ordenamiento jurídico nacional y a los compromisos internacionales que el país ha firmado. Y en ese sentido, el no nacido se llama en derecho nasciturus o nasciturus. El no nacido, como ser humano, en Chile, en las actas de la Constitución, tiene protección desde el momento de la concepción y Chile firma la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y en esa convención, firmada a comienzos del 90 por nuestro país, se declara expresamente que el momento de la vida del ser humano o la vida del que está por nacer se entiende generalmente desde el momento de la concepción. Pero ¿cómo organismos de derechos humanos señalan de que no prohibir el aborto, incluso el aborto libre, ni siquiera en tres causales, sino que el aborto libre atenta contra los derechos humanos de la mujer? Bueno, efectivamente hay una postura Claro, porque, jurídica. te escucho derechos humanos para uno, entonces... Claro, lo que pasa es que los derechos humanos muchas veces han sido vistos como derechos políticos humanos, pero también el derecho a la vida del que está por nacer está expresamente considerado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un texto de la mayor relevancia porque se encuentra vigente para Chile. Y en ese texto hay norma expresa. Entonces, una cosa es que una persona pueda tener una posición política y una teoría jurídica general. Y yo comparto que puede haber tolerancia en las posiciones. Sin embargo, una vez que se llega a un texto escrito en la Constitución política, ocurre, por ejemplo, mira, voy a hacer un ejemplo de historia. El presidente Ricardo Lagos tiene una característica de haber sido un hombre muy republicano. Y, por supuesto, yo en esto lo quiero declarar porque yo creo que algunas personas lo saben. En mi caso soy una persona de fe, participo en una iglesia cristiana evangélica y tengo una postura desde la fe. Pero el presidente Ricardo Lagos, lo ha declarado él, es agnóstico. Pero ambos, el agnóstico, yo evangélico, tenemos el deber de estar sometidos a la Constitución. Él en su momento como gobernante, hoy día como ciudadano y en mi caso también. Él como gobernante tuvo el cuidado de cautelar el ordenamiento jurídico chileno. Y si el ordenamiento jurídico chileno tiene norma expresa donde indica que la protección de la vida del que está por nacer, relacionado con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se entiende desde el momento de la concepción, enviar un proyecto de ley inconstitucional, lo que hace es dejar en una situación de quiebre del Estado de Derecho en ese punto. Y por eso es que el Tribunal Constitucional chileno, ya el año 2008, declaró inconstitucional un decreto supremo que autorizaba el fármaco Levonorgestrel 075, o llamado píldora del día después. Sí, pero hay un tema también que hay que hacerse cargo. A ver, Naciones Unidas, hay que tener un poco el ordenamiento jurídico internacional, el derecho internacional. La ONU reconoce los organismos regionales digamos, organizaciones territoriales regionales. En este caso, para América es la OEA. Y la OEA tiene distintos, digamos, estamentos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la ONU no parte de cero, sino que reconoce estas entidades y los acuerdos que estas entidades territoriales, en el caso de nosotros la OEA, ha practicado durante el tiempo. Entonces, la ONU es un gran paraguas. Entonces, ¿cómo es la ONU reconoce a la OEA, reconoce esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su vez le pide a Chile y le recomienda a Chile avanzar en una ley para despenalizar el aborto en las tres causales? Claro, lo que pasa es que la Organización de Naciones Unidas no tiene una coherencia total, porque no hay organización con una coherencia completa. Y Naciones Unidas sí efectúa recomendaciones en materia de derechos humanos y, por supuesto, ha planteado que un país como el nuestro
Así como también Naciones Unidas ha planteado recomendaciones en materia de los derechos del pueblo mapuche. O sea, efectivamente es inaceptable que hoy día estemos viviendo en el año 2015 y todavía no hayamos podido generar una solución al conflicto entre el pueblo mapuche. También Naciones Unidas ha planteado conceptos sobre colaboración entre los países del Cono Sur, donde hemos estado en una posición de elevado conflicto con un país como Bolivia. Ahora, ¿eso qué significa? Significan estas recomendaciones que el país debe abordar una discusión en su ordenamiento jurídico. ¿Qué discusión en el ordenamiento jurídico, si se va a dar, debe darse? Una discusión que tiene que ver con el aspecto constitucional. A lo mejor, si un proyecto de reforma constitucional dijera la ley protege la vida del que está por nacer, en las graves situaciones que la ley misma indicará, en esa situación y se desarrolla por la legislación de manera posterior. El derecho tiene tres causales. Pueden ser esas tres causales o pueden ser o una situación extrema. Lo que ocurre es que además el proyecto de ley, tal como se ha discutido, no es un proyecto de ley que lleve a una situación de cautela en situación extrema, sino que también tiene vacíos en las causales que permiten hacer una aplicación mucho más libre del aborto que el objetivo inicial del proyecto, que es atender los casos de mayor gravedad en los que se coloque en peligro la vida de la madre. Lo dijo la misma Corte Suprema en su oportunidad de que si el médico no denunciaba un caso de violación, una niña que llegaba para que es un aborto por violación, obviamente ahí el responsable de la violación iba a quedar libre de polvo y paja. Efectivamente. Porque ahora, la menor, por temor, no va a denunciar, y si el médico no denuncia, entonces ¿quién denuncia? Exactamente. Ahora, quiero en esto compartir la posición que han tenido importantes juristas demócratas cristianos y políticos demócratas cristianos, como es el caso de Francisco Cumplido Cereceda. Y lo mismo ha ocurrido con la ex ministra de Justicia, Soledad Alvear, que además fue canciller. Ella ha planteado este desarrollo de cómo funciona el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico chileno es como una matriushka. Tiene de alguna manera un gran paraguas que son los tratados internacionales, la Constitución, la ley, el reglamento. Entonces tiene que haber una coherencia normativa entre unos y otros. Y hay órganos de control encargados de que se cumpla con esa jerarquía normativa. Ahora, eso no significa, y en esto quiero compartir la opinión del Papa Francisco. Mira, yo soy evangélico, pero no tengo ningún problema en decir que tenemos que mirar la situación con misericordia. La criminalización de la mujer que está en una situación crítica, no basta que una iglesia, una organización, la criminalice y apunte con el dedo. O el mismo Estado. O el mismo Estado. O sea, claramente lo que nos debiéramos preguntar es qué pasa con las mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad, que han sido violentadas, quién las acompaña. Y el problema que nos encontramos es que existe una falta de acompañamiento. Datos, estadísticas, porque si hay un país donde las cosas se parametrizan es Estados Unidos. Datos o estadísticas. De 100 mujeres que deciden abortar por un caso de una violación, cuando son acompañadas por un profesional de la salud del Estado o por una organización no gubernamental, por personas que la acompañan, se reduce, pero ostensiblemente casi al 10%, el número de mujeres que están en situación de mantener su decisión de abortar. Y lo segundo, que también es importante, es que salvo alguna situación muy excepcional, donde el juez de familia entiende la situación de adopción, hay una directora del Sename ágil, rápida, salvo situaciones excepcionales. En general en Chile la adopción tiene un plazo de 2 a 4 años que demora. Entonces, ¿cómo no va a haber un capítulo especial en la ley de adopción que sea capaz de abordar una realidad tan brutal como es la violencia sexual respecto a la mujer? Yo tengo la impresión de que cuando hablamos de la protección de la vida del que está por nacer, también tenemos que tener la capacidad de pensar en la protección de la mujer que ha sido agredida. Entonces, para entender, más allá de tu postura, la postura personal, sí, claro, que cada uno puede tener respecto al tema, en este caso lo que tú planteas de que si se desea hacer una reforma, más bien, si se desea implementar un proyecto, aprobarlo, que permita la interrupción del embarazo en las causales, entonces debe primero hacerse una reforma constitucional. Entonces, lo que tú estás tratando de plantear es que claro, hay un desconocimiento legal y constitucional de parte de quienes presentaron el proyecto. Así es. De hecho, el voto de minoría en el fallo del Tribunal Constitucional del año 2008, incluso el voto de minoría con los ministros Colombo Campbell y el ministro Bodanovich, los cuales tenían una postura pro fármaco levonorgestrel, incluso ellos en la postura... Eso es píldora del día después. Píldora del día después. Incluso ellos
plantearon con mucha claridad de que el momento de la vida era desde la anidación o implantación del óvulo fecundado. Ese era el momento que ellos databan, el momento de la vida. O sea, no hay ninguna experiencia jurisprudencial en Chile que date el momento de la vida como algo que ocurra a las 12 semanas. Entonces, si se va a dar esa discusión, que es distinto a cómo ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Constitución Política de Estados Unidos, que tiene una cantidad bastante reducida de artículos, ha sido interpretada constitucionalmente por la Corte Suprema, ya que modificar la Constitución norteamericana es casi imposible. Ha sido interpretada por la Corte Suprema porque no hay texto expreso y se ha fijado jurisprudencia. Entonces, mi posición como jurista de derecho público es decir, mire, se puede abrir una discusión, pero abrir esa discusión requiere una reforma constitucional y digámoslo, la reforma constitucional en Chile está trancada hoy día en términos de una discusión no solamente sobre este tema de derechos fundamentales, porque a lo mejor debiéramos pensar cómo es posible, y me cambio levemente a un tema relacionado, cómo el recurso de protección en nuestro país solo protege una cantidad a la mitad de las garantías fundamentales incorporadas en la Constitución. Entonces, hay reformas en materia de derechos fundamentales, democracia directa, discusión sobre los derechos a la vida, los bienes jurídicos, que no se va a dar en materia legal, sino que debe ser resultado de una discusión más amplia constitucional. No debemos colocar, hay un dicho que no es jurídico, sino que es muy popular, la carreta delante de los bueyes. Daniel Guevara, abogado, también en su oportunidad ex candidato a senador. Gracias por haber aceptado esta invitación a la entrevista. Muchas gracias por ustedes y este espacio tolerante y abierto de dar puntos de vista. Muy amable. Ahí estábamos, distintos puntos de vista y nuevamente, ojo, la Constitución aparece como elemento relevante en la discusión. Un librito que muchos deberían de vez en cuando revisar porque es parte de nuestro ordenamiento legal, estemos a favor, en contra, no nos gusta, hay que modificarlo, pero hay que conocerlo primero antes de poder emitir alguna opinión. Desde ya usted puede revisar esta entrevista como otras en nuestro espacio de entrevistas en nuestro canal de YouTube, que es, usted tiene que escribir Antofagasta TV, la entrevista, y aparece nuestro canal especialmente para la entrevista, donde puede revisar esta como otras conversaciones de su interés. Desde ya, gracias por su sintonía y continúe como siempre en las pantallas de Antofagasta Televisión.